Este episodio llega gracias a nuestro patrocinador, Milton Pinturas. Bienvenidos a un episodio más de este su podcast, El Camaleón Podcast. Dándole las gracias al Señor por un episodio más, una entrega más de este contenido. Agradecerles también a todos ustedes que nos dan todo el apoyo y el seguimiento a este proyecto por su suscripción, ¿verdad? Le invitamos en este momento a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify y también a nuestros patrocinadores Milton Pinturas, Manauri Car Expert, también los cigarros Salvador. Y le damos la bienvenida a una persona, a una empresa, a una institución que también cree en este proyecto, que es Electromueble Fanelli, nuestro amigo y hermano Francisco Pérez, que tiene todo el equipo. Ahí le damos la formal bienvenida a este podcast. Gracias. En esta ocasión, yo tengo el privilegio, me siento orgulloso de poder estar acompañado de una persona que para mí tiene todo el respeto de mi parte. Es una persona íntegra, es una persona totalmente transparente y yo me siento agradecido del Señor y honrado de poder contar con su amistad. Quiero presentarles a mi amigo y mi hermano. Yo le digo personalmente el patrón, Henry Torres. Bienvenido, Henry Torres. Hermano, un placer. Aquí está. Se dio, ¿verdad? Después de varios intentos, se dio. Se dio. Aquí estamos. Gracias por permitirme, ¿verdad?, participar con tus suscriptores y seguidores también de El Camaleón Podcast, que de cuando en vez lo vemos, ¿verdad? Lo vemos, ¿verdad que sí? Episodios ahí. Usted sabe que usted, de mi persona, tiene una admiración especial y un respeto especial. Aunque para la gente que nos sigue, yo entro a la televisión coyunturalmente por un accidente que tiene Henry, exactamente el 3 de noviembre del 2020. ¿Correcto? Así fue. Estando en plena pandemia. Ya estamos en los embates, ¿verdad?, de la pandemia. Así fue. Sí, noviembre 3. El noviembre 4, nuestro amigo y hermano Michael Wazar me hace una llamada y es ahí donde entonces acordamos el jueves 5 de noviembre, lo recuerdo como ahora, ingresé a la televisión. Vaya, no era la forma correcta, pero me conectó con Henry Torres. Henry. Sí. No, y mira, y yo en principio no lo entendí así, pero pues, en el proceso entendí que inclusive quizás peco de decirlo, pero comprendí el proceso. O sea, entendí que era necesario. ¿Cómo así Usted dirá, una gente que tiene en una de sus piernas 9 tornillos, una placa de 2 pulgadas de ancho y unos 6, 8 pulgadas de largo, y dice que era necesario porque yo necesitaba ese momento, esa pausa. O sea, mi vida necesitaba esa pausa. Y yo había tenido revelaciones, inclusive de gente que se me había acercado, de tranquilo, o sea, de reenfocar. Y no lo hacía, no tenía caso omiso. Era un caballo, aquí no veía para ningún lado. Y quería llevarme el mundo por delante, quería cargar con este estudio y salir corriendo con él. Y entonces eso me sirvió de experiencia para tomar una pausa. Y siento que fue de transformación porque soy una persona un tanto diferente a ese momento, y incluye eso a gente que estaba a mi alrededor que ya no está.
gente que quizás tú entendía que debieron estar, no estuvieron y que debía apartarme de ciertas cosas y así fue que el Señor lo quiso y así lo comprendí. Cuando entro a la televisión vía el accidente que tiene Henry, entramos a un proyecto hermosísimo, La Noche con Ambiorix. Saludos para nuestro amigo y hermano Ambiorix Ortega. Cuéntame de ese momento, porque acabaste de decir algo muy, pero muy importante que no lo voy a dejar pasar. Háblame de ese martes 3. Saliste del canal. Sí, salí del canal, iba rumbo a mi casa, a poca distancia de llegar al lugar donde vivía en ese momento. Y medio lluvioso, unos perros ahí. No iba a mucha velocidad, pero al ser una caída brusca sobre esa pierna, pues la tibia de la pierna derecha prácticamente se abrió. Mayormente las roturas son así. Entonces esa fue como abierta a lo largo. A lo largo del hueso. Del hueso, de la tibia. Ahí. Y entonces, gracias a Dios, no hubo, me decía, aprovecho para saludar al gran amigo ortopeda Richard Lora, no hubo movimiento de la tibia, sino que se mantuvo. O sea, no hubo que hacer proceso de, inclusive ni siquiera tuve proceso de rehabilitación. O sea que al tiempo que estaba previsto pude caminar, mover mi pie, volver a mi vida normal, teniendo en cuenta de que ahí tengo, ¿verdad?, unos aparatos, unos hierros que están ahí, que van a convivir conmigo, que hay ciertas movilidades que yo hacía que ya no las puedo hacer, pero después soy una persona normal. Acabaste de decir, hermano Henry, que era necesario esa pausa. Era necesario. ¿Qué pasaba por tu vida al momento de tener ese accidente? Bueno, ¿Qué pasaba en tu vida? Era un momento donde joven al fin, una familia. En esos momentos, meses antes, había nacido mi hijo Josué, que podríamos hacer un programa de lo que pasó con Josué, 28 días en una incubadora, me lo dieron por muerto en más de en 3 ocasiones. O sea, entonces uno con toda esa vigorosidad, toda esa explosión de querer hacer y montado en una ola pandémica donde hubo mucho confinamiento. A mí me tocó trabajar en medio de la pandemia en un centro hospitalario que estaba destinado a COVID. O sea, eran muchas cosas juntas y esa explosividad y esa cosa, poco descansar, poco dormir, poco familiaridad en el entorno. O sea, era totalmente una locura lo que se estaba viviendo. Y entonces, en ese proyecto televisivo, el cual nosotros le pusimos mucha pasión y el querer demostrar de que, porque mucha gente, claro, cuestionó inclusive, ¿y quién es? ¿Quién es este? ¿De dónde salió? ¿De dónde lo sacaste? Ese deseo de proyectar, de que sí estábamos preparados para la oportunidad y todo eso, ¿sabe? Todo eso conllevó a descuidarnos de cosas esenciales. ¿Usted sentía presión en ese momento del entorno? De todo el sentido de la palabra, mucha. ¿De cuáles sectores? Bueno, de todo, inclusive. Le pregunto. Es que, mira, yo vengo primero, yo llego a los medios de comunicación por muchos van a decir quizá una casualidad, una chepa. O sea, yo no hice la fila que hay que hacer para llegar a un medio de comunicación. Usted no tiene que hacer fila cuando usted hace la preparación. La preparación suya era la fila. Exacto. Y su talento. Entonces, ¿qué pasa? En una sociedad tan enmarcada de dónde viene, yo recuerdo que solicitándole una oportunidad a una persona, exprésese con confianza. Claro, pero tú sabes, bueno, todo el que me conoce sabe que yo soy muy expresivo. Pero ese nombre yo lo borré para que no crear malestar. O sea, solicitándole una oportunidad a una persona, me dijo, ¿y qué puede salir bueno de las Carmelitas? O sea, de que es mi comunidad, de donde yo me crié, hice vida hasta pocos años atrás. O sea, ¿qué bueno puede salir de ahí? O sea, estaba estigmatizado prácticamente.
y un horario tú ir, por ejemplo, y vamos a mencionar Microvisión, horario prime time. Claro. O sea, Usted entró primero en el noticiero a hablar de sí, deporte. claro, que empecé, en la comunicación yo empecé a hacer deporte. Lo que pasa es que a temprano tiempo me di cuenta de que había llegado a un tope, a un techo. Y yo me decía a veces cuando llegaba a mi casa, o sea, ¿qué yo busco en el área deportiva? O sea, yo lo he hecho todo. O sea, estuve en transmisiones deportivas, estuve en esto, estuve en lo otro. Hice una parte deportiva distinta a la que se hacía en el momento. O sea, yo no hablé nunca de... Yo creo que nunca en mi tiempo en la parte deportiva nunca di un resultado. Cuando la temática era... Usted tiene un tema con eso. LeBron metió 40 puntos. Ya eso lo sabe todo el mundo porque Claro. tú tienes un aparatico y ya lo tienes ahí. O sea, ahora hay que ver qué pasó. LeBron, no, la eficiencia. Entonces yo me fui por esos contornos. Y me fui entonces a la parte crítica deportiva. O sea, yo me iba a una pista de atletismo con una cámara a hacer un reportaje de que la pista de atletismo no sirve. Se me metió a otro tema antes de yo terminar. No, pero que quiero decir, Bueno. por eso fue que a eso me refiero cuando digo que yo no hice una fila. Perfecto. O sea, lo idóneo es, y a veces hasta adoctrinar los nuevos talentos. Hay una cultura de adoctrinar los nuevos talentos, de que mira, es por aquí, no te puedes salir de ahí. No, entonces yo me salí de la fila. Usted se salió de la caja. Yo me salí de ahí, entonces me fui a esa parte, a la parte del negocio dentro del deporte, a los que tienen una careta, entonces yo me fui a eso. Y pronto entonces llegué a un techo ya, porque yo dije, el torneo baloncesto superior, la gran vitrina de La Vega. Yo con 1 año y pico en los medios de comunicación, ya yo estaba en el torneo en una transmisión de radio del baloncesto superior. La franquicia más importante deportiva de La Vega, los Reales de La Vega, a 3 años de yo estar en los medios, ya yo estaba en la transmisión de Reales de La Vega. O sea, obvio que eso trae algún roce. Entonces, vamos a tocar eso ahora. Entonces entiendo que en la parte deportiva, yo entiendo que llegué a mi techo rápido, porque yo todo lo tuve ahí. Roce con los principales medios nacionales, los periodistas nacionales, o sea, todo eso. Entonces dije, tengo que dar el paso. Entonces la presión viene cuando yo doy el paso. ¿El paso dónde? A los comentarios, a los análisis y a la parte que usted guarda datos. Yo lo tengo. Quiero decirle a la gente que nos está siguiendo que yo soy un fiel admirador de Henry Torres, que yo no sé cómo él guarda en esa cabeza que él tiene tantos datos de hace tiempo. Sí, yo hago un delete y lo borro de mí y le meto más información nueva y lo voy procesando. Pero ¿cómo usted hace eso? O sea, ¿cómo usted entra al mundo de los comentarios? ¿A qué programa usted entra? Ok, mira. Tengo que ir para atrás para volver para adelante. Sí, dele. A mi temprana edad, siendo un niño, mi abuelo, que fue llamado a la gloria del Señor hace ya unos casi 14 años. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Antonio Severino. Mi abuelo era de esa gente que siempre andaba con un radito en el bolsillo, un pequeño radio en el bolsillo de pila. Y como nosotros teníamos, en mi caso, mis padres trabajando, zona franca, pasábamos mucho tiempo con él, mi hermano más pequeño y yo. Porque nuestro hermano mayor también andaba en la calle en trabajo. Y al pasar mucho tiempo con mi abuelo, con ese radito de pila, mi abuelo era un asiduo, o sea, escuchaba desde un sacerdocio a las 7 de la mañana escuchar el comentario de Alvarito, que no era él que lo hacía, era el país entero en ese momento. A las 7 todo el mundo conectaba a la Z para escuchar el comentario de Alvarito. Siendo las 7 de la mañana en la Z101. Exacto. Entonces, ¿con qué abría Alvarito? Con datos históricos. Entonces yo tenía que escucharlo porque mi abuelo escuchaba, entonces me fui apasionando de la parte histórica. Luego mi abuelo escuchaba mucho deporte. Mi abuelo, entonces con eso fui cambiando, fui viendo eso, nutriéndome de cosas, porque mi abuelo no escuchaba todas cosas. No era que él tenía un radio y escuchaba lo primero que le salió, no.
era un sacerdocio que él tenía. Alvarito, después pasaba a otra emisora, esta cosa. A la 1 de la tarde, Kazán el Cazador en Radio Santa María. Claro. Eso ¿No escuchaba era Tres Patines, por si acaso? Tres Patines, a veces, porque él decía que Tres Patines ponía más bruto a la gente. Ah, ya. O sea, Era sabio su abuelo. Sí, entonces igual que el Chavo, él tenía ese concepto del Chavo del 8. Igual de Tres Patines. A veces lo escuchaba, pero era su Kazán y ahí dormía una siesta en el piso, una cosa. Entonces ahí me fui enamorando de la parte histórica, de los comentarios, de los análisis, las fechas. estadísticas. Y entonces él escuchaba ciertos programas deportivos que iban con esa línea. Más de la estadística de las cosas, cuando en ese tiempo era una locura. Todo el mundo era... fulano ganó, los Yankees ganaron 3-2. Fulano, Alex Rodríguez de 3-2, fulano ya. Entonces, cuando él veía eso, de una vez lo quitaba. Porque él quería escuchar algo diferente. más. Claro. Entonces, por ahí yo me fui por esa línea. Entonces, también a temprana edad, conjuntamente, yo vivía en la calle 10 de la Carmelita. Se mudaron una gente de la capital, Villa Altagracia, San Pedro de Macorís, y hicieron una fábrica donde fundían el aluminio y creaban piezas de aluminio, caederos, tapas, cucharones, todo eso de aluminio ellos lo fundían y preparaban. Entonces ellos vinieron de esos pueblos, La Romana, San Pedro, la capital, Villa Altagracia. Y casi todo ese personal le gustaban las apuestas. Y entonces, como ellos estaban en su fábrica haciendo eso, me mandaban siempre a mí a comprar los periódicos. Para que usted le juegue, le tire el análisis. No, yo le buscaba los periódicos. Yo salía de las Carmelitas al Parque Las Flores, compraba periódicos, el Listín Diario, el Hoy, y se lo llevaba. Ellos cogían la parte deportiva y me daban lo otro. Entonces yo empecé a temprana edad leyendo, sobre todo los artículos y los editoriales, que yo era enfermo con eso. Pero después que yo usaba en su deporte, yo lo consumía también la parte deportiva. Y entonces ahí es que yo empiezo a irme nutriendo y cosas. A veces citaban autores, yo lo buscaba. No habían las condiciones que hay hoy de internet. Claro. Buscaba la fuente, había a una enciclopedia. había que ir a la biblioteca Guido de Pradel. Y entonces ahí yo iba a veces, me sentaba, buscaba ese autor, aunque no pudiera el chance de leer el libro completo, pero leía más o menos, ya tenía una idea. Entonces por ahí se fue la cosa. Entonces era consumiendo datos. Por eso es que digo que no hice la fila de que cuando llego a los medios de comunicación, fue algo fortuito, fue un encuentro entre dos personas y me dijeron, mire, el lunes vamos aquí, vamos a hacer esto, y se dio. Patrón, yo puedo sacar de todo lo que usted acabó de decir hasta ahora, puedo sacar horas de preguntas. Así es. ¿Cómo ante un accidente usted logra ver y decir, lo digo porque aquí hay gente que mira las cosas que le pasan como una desgracia? Y después que ya pasó, las cosas tenían que ser como pasaron para que siguiera pasando lo que ahora está pasando. Parece como medio contradictorio. Dicen que lo que pasó tenía que pasar para que pase lo que está pasando ahora en este momento. Era el momento perfecto. ¿Cómo usted puede visualizar ante una desgracia, entre comillas, que era lo mejor que le podía haber pasado? Mira, eso tiene Esa es su cámara. varias respuestas. La primera es, y voy a hacer un recuento de hechos, yo lo veía como, al principio, lo vi como una desgracia. Todo era como una desgracia y era cosa, dentro del mismo proceso, todo era negativo en un principio. O sea, las cosas no se daban, que un seguro tardó para autorizar, que fue que cambian el personal, que se traspapeló un expediente. O sea, todo fue como caótico. Pero después, en el proceso de recuperación, cuando yo empecé a atar cabos, me di cuenta de eso. Todo ocurrió que al momento de yo tener el accidente, yo quedé consciente, lógico, porque fue una caída que yo caí sentado y no iba a alta velocidad. O sea, fue que vamos a hacer así, unos perros topan a la pasola que estaba casi parada porque iba a pasar un policía acostado, como le decimos. O sea, que era casi parado, le topan, la pasola cae de ese lado, acelerada, se va, y yo caigo
de un pie derecho y sentado. Y ya, eso fue todo. Y me quedé sentado. Lo que ocurre que cuando fui a pararme, sentí un dolor en la pierna. Eso fue, o sea, si hubiese grabado la caída, todo el mundo dice que fue una caída pendeja y hasta tonta y quizás hasta estúpida. Porque no me peleé, nada, solamente en la pierna. Viene el 911, me recoge, pedí, como quedé consciente, saqué mi teléfono, llamé a varias personas, luego un pariente estaba ahí mismo, lo mandé a llamar, vino, llamaron a cuántas personas. Llegamos a la emergencia de un centro clínico. El doctor de la emergencia me manda a hacer una placa, no ve nada. Me dice, bueno, pues vamos a medicarlo para el dolor. Pero me pregunta, ¿tú por si acaso tienes un ortopeda aquí en este centro? ¿O conoce a alguien? Yo le dije, bueno, a la mente no me llega nada, pero yo quiero que me llamen a el doctor Manuel Elpidio Gil Ferreira, mi amigo y hermano, que me dio una gran oportunidad que más adelante la podemos decir. Dice el doctor, bueno, es difícil que el doctor Gil venga porque él no hace ni 5 minutos que salió y cuando él sale así ya para su casa, que termina de ver todo su paciente, no va a volver. Dígale que soy Henry Torres, que lo mando a llamar. El emergenciólogo lo llamó y él le dijo, estoy ahí en 10 minutos. Llegó en 5. Vio la placa y le dijo, mándale a hacer otro estudio, o sea, otra placa, una radiografía más profunda. Okay. Ven la radiografía. El doctor dice, bueno, dice el emergenciólogo, mire doctor, él no tiene nada en la pierna. Yo le digo, doctor, me está doliendo la pierna. El doctor dice, yo veo una sombra, pero yo no quiero pensar lo que es. Mándale a hacer una tomografía y déjalo ingresado. El emergenciólogo le dice, doctor, no hay cama, búsquela o háganla y déjalo ingresado. Y llama al doctor Richard Lora que me vea esta tomografía. Me dijo, pasa buena noche, nos vemos mañana. Ahí duran el tiempo, esperar que se desocupe en una habitación, se limpia, me llevan a una habitación. En esa habitación, como mi hermano tenía un compromiso familiar y no estaba bien de salud, y su esposa andaba con él y no estaban bien de salud, me dejan en la habitación y yo le digo, amárrame los zapatos uno con otro, porque cuando el pie se me va para el lado me duele. Me amarró mis 2 zapatos y me dejó ahí. Y ahí yo amanecí. De como 10 de la noche a 7 de la mañana. Solo, sin nadie. Y gritaba que me duele, me duele. Y nada. ¿Qué pensaste? No, ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Donde tanta gente que yo tengo, tanta gente que me dice que cuando me necesitan, y muchísima locura y diablura y cosas, porque tú tienes un dolor insoportable y nadie ni siquiera se te acerca a decir, mira. ¿Qué pasó por tu cabeza, Henry? No, estoy solo. Porque a mi mamá no le dijeron y a mi esposa que estaba todavía posparto, la noticia no se podía, mire, lo van a dejar ingresado, porque no se sabía. El doctor Gil, era una duda porque era una sombra. El doctor Gil no es un ortopeda. Al otro día, cuando el ortopeda ya vio y mandó a hacer otro proceso, es que se da cuenta de mi rotura. Y entonces dije, ven acá, pero ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Entonces, muchas cosas. Y entonces ahí, cuando viene todo este proceso, que en La Vega alguien lo dio a conocer de que yo había tenido un accidente. Óyeme, pero a mí me llegaron alrededor de 8.463 mensajes por toda la vía. 8.463 mensajes que los leí uno por uno. ¿Queda evidenciado ahí debilidad en el sistema de salud? No. ¿Una pregunta? No, porque no puedo... No estoy hablando del médico, estoy hablando de las instituciones y el servicio. ¿Le dieron un buen servicio rápido? Sí, claro, fue rápido, podríamos decir, hasta cierto, porque que se desconocía lo que había, hasta
que se hizo y se movieron todas inclusive la persona que me hizo la tomografía ya estaba en su casa y vivía fuera de la ciudad y lo llamaron y llegó. Y, o sea, se hizo todo el proceso. Ahora bien, luego vino el proceso del expediente con la aseguradora, que tú sabes, se extravió el expediente, que hay un personal nuevo que no entiende, que esto. ¿Qué está pasando por tu cabeza en todo ese momento? Porque quiero llevar a la gente a escuchar, porque esos datos son interesantes, pero más es cómo tú identificas que fue lo mejor que te pudo pasar en ese momento. Porque cuando pasa lo de... El mensaje para la gente. En febrero antes, yo tuve el accidente el 3 de noviembre y no es hasta el 10 de noviembre que me pueden operar por trámites del seguro. O sea, 7 días con dolor, aunque me medicaban, pero con dolor porque tengo una tibia rota, una cosa, y asuntos burocráticos, ¿verdad? Pero antes, febrero antes de ese mismo año, que cuando nace Josué, que Josué nace prematuro, entonces luego hubo que llevarlo a incubar 28 días, 3 libras y cuarta, o sea, cabía en una mano, muerto, se murió, ven a buscarlo cuando voy, no, espérate, que hay oportunidad, vamos a dejarlo ahí. Y entonces toda esa cosa que yo no pude, no, o sea, no tenía tiempo porque la esposa estaba por allá sufriendo su parto claro. y en recuperación. Entonces yo con todo este proceso quizás hizo que necesitara cierto espacio para yo como respirar. Wow, déjame descansar, déjame respirar. No lo tuve nunca, hasta el accidente. El mismo proyecto de la televisión que estaba ahí mismo, que era un gran reto, porque mucha gente andaba detrás de ese horario, esa cosa, mucha gente quería ser parte del proyecto y me escogen a mí. Y o sea, hay que mostrar, hay que evidenciar de que no, quien me dio la oportunidad no se equivocó. O sea, Claro. había muchas cosas económicamente, o sea, bien, proceso bien bastante difícil. ¿Qué mensaje usted le manda a esos jóvenes que están pasando por tribulaciones y que eventualmente pasan por una situación X, porque en este caso fue un accidente muy pendejo, como usted acabó de decir, no lo andaba buscando, no andaba bebiendo, no andaba a alta velocidad, pero le pasó, y que usted puede sacar que fue lo mejor que le pasó porque le dio tiempo a reflexionar? ¿Qué mensaje usted le da a esos jóvenes? Bueno, que hay cosas, hay que buscar el origen de lo que te ocurre en ese. Hay que buscar la parte positiva. La parte negativa se van a encargar los demás de buscar. Ah, que fue por esto, por imprudencia, que andaba a alta velocidad, que hizo esto, todo eso. Pero hay que buscar la parte positiva. Y el cerebro, que es ese aparato que hay que darle uso, muchas veces no damos uso, hay que reflexionar, buscar y ver cuál es la llamada que se le hace a usted en ese momento. Nosotros en este momento estamos atravesando por una situación, una coyuntura muy delicada a nivel de los jóvenes que están saliendo de los barrios. Y a usted le hicieron un señalamiento muy duro. Eso, las palabras crean pero destruyen. Es como un martillo. Claro. Martillo puede ser usado para edificar, pero también puede ser utilizado para destruir. ¿Qué pasa por su cabeza cuando le dicen, qué bueno, no sé quién es, quién le dijo eso, pero qué pasó por la cabeza suya cuando esa persona le dice, qué bueno puede salir de las Carmelitas? Bueno, volví a pensar, yo he hecho público, lo he reiterado, cuando yo concluyo el bachillerato, yo que tenía algunas dudas sobre qué podía ir a hacer a la universidad o qué estudiar. A veces uno sale con esa duda, no tiene muy claro, y más sobre todo cuando tú vienes de familia donde la parte profesional es muy poca. Pues, por ejemplo, tu papá es médico, tu papá es abogado, más o menos tú dices, yo quiero ser abogado como mi papá. Como punto de Pero referencia. nosotros venimos de una familia que hay muy pocos puntos de referencia, humilde, trabajadora, porque hay muy pocos puntos de referencia con relación a la parte profesional. Entonces tenía mis dudas y realicé una prueba
Un test psicológico. Un test psicológico. Y en ese test psicológico, los resultados fueron, y así decía la nota, lo recuerdo como ahora, que mis habilidades eran para ser bombero, defensa civil, Cruz Roja, policía. Nota, se te sugiere que no gaste dinero en universidad. ¿Qué pasó por su cabeza? No, se me fue todo, se me fue el mundo a la encima. Se me fue, porque yo quería, por lo menos, como vengo de una familia que hay poca profesionalidad en el sentido de un título universitario, yo quería ser de los pioneros y quería a mi mamá sobre todo entregarle, mira, me hice profesional, pero se me fue todo el piso. No que yo denigro a ninguna de las personas que hacen ese tipo de labor, excelente, pero no estaba en mis planes eso. Entonces eso conllevó años yo superar eso y de darme cuenta de que pudo haber sido un error o un error mío hasta en la forma como respondí la pregunta. Y entonces ahora después que me digan a mí, qué bueno, entonces vuelvo otra vez para atrás. Pues yo creo que me encontraba con la capacidad suficiente para la oportunidad que estaba buscando. Entonces yo dije, no voy a tocar puertas, voy a colgar aquí los guantes como hacen los peloteros. Voy a colgar aquí las zapatillas. Ya, no voy más. ¿Tumbó eso las experiencias a usted, el deseo de poder seguir avanzando, estudiando? De todo, porque y yo lo puedo decir hasta con mucho orgullo. O sea, yo vengo de un barrio humilde, de gente muy seria, trabajadora y honesta, pero que también hay sus cosas que no son... No, tiene que decirlo, tiene sus delincuentes. Aquí todo el mundo sabe. Hay su delincuente, droga, exacto, entonces yo vengo violador, de mundo. vivir entre medio de puntos de droga. De cuando la cosa estaba caliente, a uno mismo siendo muchacho le decían, fulano, vete para allá, no pase por aquí, que esto está caliente, esta cosa. Y tú ver a tu generación, porque el 80% y cuidado de mi generación, de lo que jugábamos, de lo que íbamos al play, o están en la fortaleza o están muertos. Son los tigres, lo que saben. Pero esos son mis amigos, o sea, esos son mis amigos de infancia. Su entorno de infancia. Ese es mi entorno, esos son lo que yo te puedo decir con lo que yo jugaba, que íbamos al play, que montábamos bicicleta, que volábamos chichigos. O sea, mi entorno, los que están vivos, están cumpliendo condena y los que no están cumpliendo condena andan en la calle, pero son presos de su... Sí, pero ¿cómo? Aquí viene el mensaje. ¿Cómo usted, un chamaquito, rodeado de esto, esa es la parte que quiero que sigan la gente que nos está viendo a nosotros? O sea, ¿cómo Henry, cómo usted, saliendo de un entorno, de un barrio súper marginal de La Vega, rodeado de puntos de droga, rodeado de ladrones, de violadores, ¿qué más? No, de todo. ¿Puede usted ser la persona que usted es hoy, independientemente de su entorno? ¿Cómo usted se mantiene a flote? Yo creo que la parte familiar que tiene que ver, a pesar de que mi papá y mi mamá salían bien temprano en la mañana y muchas veces llegaban tarde en la noche. ¿Con quién usted se quedaba? Nos quedábamos con la abuela, una etapa, otra etapa con pues entonces la abuela hizo un buen trabajo. Sí, entonces, pero de manera personal yo entiendo que a mí me ayudó mucho que me involucré en la parte de la iglesia temprano. ¿Quién le inculca en usted esos principios? Bueno, fácilmente. Nosotros venimos de un campo de Salcedo que se llama Jamao Afuera, el paraje Los Azules. Y yo llegué a las Carmelitas a la edad de 5 años, más o menos. 5 o 6 años. En el octubre de 1995. Entonces, para enero del 96, en las Carmelitas, por primera vez, se llevaron a cabo una primera comunión. Fueron a hacer la primera comunión. Era una capillita pequeña,
Padre Francisco Batista, Padre Pancho, prepararon a esos muchachos, todo mi entorno, mis amigos. Y entonces ellos me invitaron para una misa, pero yo no sé qué es una misa. En mi mentalidad no está lo que es una misa. Yo pensé que era otra cosa y me ofrecieron que iban a dar bolones, que iban a dar golosinas, ¿verdad? En ese momento, unos muchachos, y me invitan. Entonces yo lo veo a todos mis amigos sentados en la banco de adelante con camisita blanca y pantalón negro y zapatos. Estaban todos ahí, pero yo no estaba. Cuando pasa y haciéndole fotografía, o sea, estoy hablando del 95 que todavía estaba, 96, perdón, y entonces cuando ellos terminaron yo le dije a uno de ellos, mira, yo quiero estar ahí. Entonces me recomendan con un catequista para que el próximo proceso nos preparara. Y ahí empezamos la catequesis, ahí nos entran al grupo de monaguillos y todas esas cosas, y ahí nos fuimos formando dentro de este proceso con los salesianos, en el sistema salesiano, y bien, y dándonos seguimiento. Y el día que no íbamos a la catequesis, pues salía el señor Santana, que falleció recientemente, coadjutor salesiano, que era que nos daba esa parte, salía a buscarnos. ¿Dónde está fulano, Perencejo? ¿Dónde está? Vamos a buscarlo. Salía y nos buscaba. Y los sábados nos llevaba golosinas, y nos llevaba juegos, o nos llevaba pequeños libros de oración, ese tipo de cosas. Ahí nos fuimos involucrando, hasta el día de hoy. Usted tiene buenas relaciones a nivel de iglesia aquí. Gracias al Señor. Héctor Rafael es bien amigo suyo. El Señor, usted cuenta con el arzobispo de Santiago. Claro. Agradezco mucho a Monseñor su... Mándamele un mensaje a esos chamaquitos que se creen que son los tigres, lo que se la saben, lo que se creen que se la están comiendo. Mándale un mensaje a esos chamaquitos. ¿Cuál es el destino antes de pasar a la estrella de análisis, de comentarios que usted se ha convertido? No, mira, decirle, sin Dios no somos nada. A veces buscamos a Dios en los momentos de adversidad. Y cuando eso pasa, se olvidó Dios. O en los momentos difíciles, Dios siempre está ahí. No se muda. A veces pensamos que se va. En estos momentos y circunstancias no es la misma a de mi niñez, pese a que yo soy joven, porque vivimos en la inmediatez donde el tener es más que el ser. Sí. Se han extrapolado las... En mi época, las que etapas. no hace tantos años, pero era más el ser que el tener. O primero había que ser. Hay que ser, hacer, para después tener. Ese es el orden. Sí, pero está bien. Pero cuando éramos muchachos nos decían, hay que ser para después tener. Así es. Hoy es a lo contrario. Hay que tener. Y el ser, No importa. no me importa. Esa es la parte. Entonces, vemos la inmediatez. Todos queremos ser Santiago Matías. Pero el Santiago Matías de hoy, el alofoque de hoy, no el que hace 15 años tenía que llevar un galoncito de gasoil para echarle a una planta de una emisora para poder salir al aire. O el que andaba con una camarita haciendo backstage con los urbanos y haciendo cositas y cortecitos y esas cosas. El de hoy. Pero el ese de atrás no. Entonces, Joel anda en una jipeta, yo no puedo andar en un carro. Yo tengo que andar en una jipeta como Joel, porque yo trabajo más que Joel. No puede ser, Joel lo que está en su mente en gimnasio y cosas, yo estoy falta, yo tengo que tener. ¿Cómo? No me importa. A cualquier manera. A cualquier manera. Entonces, hoy en día para esa sociedad, creo que el fondo no cambia, sino la forma, lo que debe cambiar para esos jóvenes. Yo entiendo eso. A veces uno, en estos mismos medios, a veces uno habla de familia. Hoy no hay familia. Más del 62% de la familia está compuesta por una madre soltera que anda buscándole el arroz, el pan, el sustento a sus hijos, que lo dejen en su casa. ¿Con quién? Con el primero que pase por el frente y le pase algo de comer. Hoy no hay familia a quien tú dirigir. Hoy debe hacerse unos planteamientos directos al niño, niña, al adolescente. Tratar a ver qué con él podemos conseguir. Todas esas trayectorias que usted tiene, todos esos achaques, todas esas situaciones, todas esas historias, retos, desafíos que usted ha tenido que enfrentar, lo han hecho el ser humano que usted hoy, profesional, una familia, para mí me encanta su familia y se lo he dicho todo el tiempo. O sea, quiero a Josué como mi sobrino, a la más chiquita que es Sara,
pero también Abigail, la doña. O sea, para mí eso es importante. Yo juego, o sea, soy amante de la familia. Pero cuando usted entra a la parte de la televisión, usted es temido en la televisión. ¿Por qué? Porque soy yo. Usted y yo tenemos una buena historia. Sí. Trabajamos juntos en un buen proyecto, La Noche con Ambiorix. Y ese proyecto, hábleme de usted. Porque soy yo. ¿Cómo es así? ¿Quién es No. Henry Torres en la televisión? Haciendo el análisis, haciendo los comentarios. Henry Torres. Yo no uso máscara, no uso pose, no tengo estereotipo. Soy yo. Mis pensamientos lo hago público. No pienso por Joel, no pienso por no, yo pienso por mí. Escucho a todo el mundo, pero al final tengo mi propio planteamiento. Y entonces eso me ha dado resultados. Ser yo. Aquí, en mi casa, en el barrio, en la iglesia, en la televisión, donde quiera, soy yo. ¿Eso no le trae inconveniente a usted? Muchísimo. Muchísimo. Porque a veces lo dicen hasta de bocado, porque usted dice Claro. lo que usted piensa. No, y Ok. hay gente que quiere que ellos pensar y yo ser vocero. Le O han sea, propuesto yo decir pienso- cualquier tontería. O sea, cualquier cosa. Diga Sí, tal cosa. Se lo sí, impuesto. sí, claro. Claro que sí. Pero que yo hago caso omiso a eso. Y no lo han mandado a callar a usted. Bueno, que quizás sí conozco, porque yo tengo que ser honesto. Y voy a mencionar el caso de mi amigo, hermano, quien me da la primera oportunidad, José Luis Bautista, ha tenido que Claro, Che sufrir Luis. eso. Mismo Ambiorio Ortega en su momento sufrió eso. Claro. De que, mira, mándalo que baje, que tranquilo. No. Entonces, el caso de José Luis, el mismo Ambiorio, he tenido la suerte, el mismo José Luis dice, yo no me meto con ese hombre, déjenlo tranquilo, dejen ese loco tranquilo. Que es mejor no decirle nada, porque va y lo dice de una vez. Bueno, Entonces, usted y dejen yo- ese loco bueno, así me han tratado. Usted y yo compartimos en un proyecto y que tal vez en cualquier Mira. momentico nosotros podemos volver otra vez. Nadie sabe. Yo duré 3 años y medio, que fue mi primera oportunidad haciendo comentarios políticos en radio, porque yo los comentarios empecé a hacerlo en radio, no en televisión. En televisión yo hacía deporte y en la radio, candela. Duré 3 años y medio haciendo, produciendo y controlando en una emisora de radio el programa Las Pullitas de Aridio Vázquez. Aridio Vázquez siendo diputado de la República, compadre de un presidente en ese momento. Y yo acababa con Aridio en su programa, acababa con O sea, el presidente no lo en su llame a programa. acabar, O sino sea, que les decía lo que estaba haciendo mal, lo que usted consideraba. Lo que se conoce como acabar, porque aquí se conoce acabar cuando Cuando tú hace dices una la crítica. verdad. Cuando tú haces una crítica y dices la verdad. Claro. Entonces yo decía al mismo Aridio, mire, usted no está para eso. En su programa, que él pagaba con su cuarto, y la gente lo llamaba, ahí está fulano acabando, dejen ese loco. No se metan con él. Dejen ese loco tranquilo, que diga lo que quiera. Ahora, a veces Aridio, ¿verdad? Después iba y trataba de tirar la toalla y la cosa, porque él también era presionado por muchos compañeros que entendían que porque yo estaba ahí y ese programa lo pagaba Aridio, yo tenía que pensar por ellos o hacer lo que ellos entendían. Y entonces yo he tenido esa facilidad de que con la persona que yo he trabajado, han sido así, pero que Bueno. no es que ellos se lo han propuesto, es que yo he puesto la cosa clara. Bueno, al fin y al cabo, usted y yo trabajamos juntos en ese proyecto Sí. con Ambiores. A mí nadie, y yo lo puedo decir también de usted, por lo menos Joel Abreu, a mí nadie me dijo, di o deja de decir. ¿Por qué? Porque saben que el que tiene cerebro no piensa en cabeza ajena. Así es. Yo digo lo que tengo que decir. Nadie absolutamente me ha dicho, mira, usted puede estar de acuerdo o no en lo que yo diga, en el planteamiento. No, usted me rebate, Exactamente. pero Pero tiene que saber que lo que yo estoy diciendo está fundamentado y no he inventado. Entonces yo recuerdo que le decían a la doña, mire, pero lo que están diciendo es verdad o es mentira. No, es verdad. Ok. ¿Lo están chantajeando? No. Ok. Pues déjenlo tranquilo que siga. Esa experiencia yo me la llevo. sí, claro. Esa No, experiencia yo me la llevo. Te están extorsionando, te están chantajeando, ya, eso es otra cosa. Pero por verdad, a usted se hay mucha gente que se ha molestado con uno y cosas y no entiende porque pueblo pequeño,
Infierno grande, dice. Lo tildaron de indomable en algún momento usted. En un momento, sí. ¿Por qué por eso? Porque ser yo. O sea, yo lo que veo que está mal, no importa cómo se llame, quién sea. Ah, que ese fulano. Ay, que eso no se puede tocar. Mentira de diablo. Yo eso de que vaca sagrada y la cosa, sí, una vez, te puedo decir, o más de una vez, tú haces comentarios que a veces tú dices, wow, fui muy ácido. Quizá utilicé algunas palabras. Usted mismo en algún momento ha Sí, dicho, claro, claro. wow, me pasé con ese No, comentario contra dice fulano. alguna palabra, no que No sean por el falsas, comentario, sino por la palabra que usted algunas usaba. palabras descompuestas que quizás pueden herir ya la parte personal, pero nunca así de que sí hay personas que se han sentido mal, me lo han hecho saber, cosas, pero nada. Los chinos son más, son 1.300 millones y no me hablan ninguno. Que usted me deje de hablar o no, eso para mí no tiene importancia. Otra cosa que me ha dado resultado en los medios es que mis hijos, o sea, desde que empecé, ni en mi casa y ahora mis hijos y mi familia están esperando que yo lleve 5 pesos de la comunicación para comer arroz y habichuela. Y eso me ha dado a mí libertad de yo decir lo que me importa, de decir lo que yo quiera sin importar lo que a usted le parezca. O sea, usted me está diciendo que el comentario suyo, independientemente usted tenga una publicidad o le pague a alguien o trabaje junto con alguien, o sea, eso no lo condiciona a No, usted a ni mí lo no. parcializa para que usted haga un comentario. No, no, señor. Y eso pasa en la comunicación. Muchísimo. Muchísimo. Aquí en la República Dominicana eso pasa. Pero por rumba. Por rumba. Eso ocurre en nuestro país, fuera de nuestro país, ocurre muchísimo. En nuestro país es más evidente porque nosotros aquí que vivimos y nos damos cuenta, pero eso ocurre. O sea, el famoso bocinaje que se puso de moda años atrás, eso viene de mucho más atrás y sigue, claro, ahora hay más, los medios se han democratizado, entre comillas, y eso ha hecho que el abanico se abra más. O sea, ya no es una pluma en un periódico que lo que se dice es palabra de Dios. Ya eso ha inventado. Fulano que está en la emisora tal, porque está ahí. La gente, no, son mentiras del diablo. Ya la gente busca el contenido. ¿Se está haciendo televisión con contenido aquí? En el país. En el país. Muy poco. Porque la inmediatez ha absorbido el contenido. Es más fácil. Yo venía a sentarme aquí a decir a un productor X, pásame la 5, pásame la 1, pásame la 3, o que en Facebook, porque dicen Facebook, no dicen Facebook, Facebook. Facebook, la esposa de Joel se fue a los bollos con la de Henry. Ponme ese pleito, 5 minutos, 2 mujeres dándose galletas. Oye, pero ¿qué te pleito? Entonces, pero eso es a la view. Me llama fulano de tal. No, pero que eso pasó hace 5 años. Ah, pues yo no sabía, pues yo lo vi ahora. Pásame la otra. O sea, eso es y eso pasa en la televisión dominicana. Ay, pero mi hijo, todos los días. Todos los días. Por eso hay mucha gente que se ha desconectado de la televisión. Porque la televisión puede hacer... Hay casos de híbridos que se han dado y tienen mucho éxito. O sea, la televisión, un híbrido con las redes y viceversa. Un enlace. Pero la televisión históricamente es credibilidad. Y la televisión ha perdido credibilidad porque la gente se ha basado todo a lo que ocurre en las redes. Y no todo lo que anda en las redes es verídico y no todo lo que se dice en las redes es verdad. Entonces, el filtro que se supone, la credibilidad, que es la radio, que es la televisión, entonces se han contaminado con eso. La radio o la televisión no, sino las figuras y los personajes que interactúan entre la radio y la televisión. Es que eso también, pero... O sea, porque no es lo mismo. El medio en sí tiene el peso. Nosotros tenemos la parte. Nosotros tenemos la experiencia. Y retomo otra vez la experiencia que hemos tenido en televisión. O sea, era las 8 de la noche. Yo tengo personas, comentarios de gente que me dice, Joel, oye lo que era. Yo me desconecté totalmente de los medios de comunicación y de noticias
durante todo el día. Yo me enfocaba en llevar a los muchachos al colegio en la mañana, conectarme con el trabajo, llegaba a mi casa, compartía con mis hijos, los que podían. Llegaba a las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, ponía a los muchachos a hacer la tarea o lo que sea, y a la cena, y a las 8 yo estaba ahí esperando eso. Yo creía en ustedes y Sí, creo claro, en ustedes. claro. O sea, entonces no es cuestión de el medio, Sí, sino no. es cuestión de porque la gente tenía la información en la mano. Todo el Sí, mundo todo tiene el mundo- aquí, todo el mundo en tiene este aparato, acceso a la tiene el información. acceso a la información. ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Qué dice Henry? Sí. ¿Qué dice Joel de esa información? El análisis de esa información, que puede ser que dentro del análisis te va a decir a ti si es verídica, si es falsa, si es un montaje, si es un chantaje, si es una extorsión. Y eso es lo que la gente procura. Claro. Nosotros, en mi caso también, yo podría decirte a ti muchísimo testimonio de gente que inclusive gente que hasta retiró sistema de cable después que uno salió y ese tipo de cosas. Uno mismo, en mi caso, te voy a decir, porque ese proyecto yo le tenía fe. En su momento pensé y dije, no, yo no busco nada en los medios, yo tengo que retirarme, y lo hice. Sí, claro. Me retiré, hice una pequeña pausa porque yo entendía como óyeme, pero está despegando esto, ¿qué pasó? Eran muchas preguntas, pero sobre todo eran muchas preguntas de la gente en la calle. Claro. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué no está? No, hay que buscarte la forma. Vamos a hacer, hubo uno una vez que me dijo, no había cuarto para pagar, vamos a hacer coleta. No, pero tranquilo. Vamos a hacer coleta. Me dijo, pero te estoy hablando de cosas, de una persona que para mí yo le tengo todo el respeto y aprecio del mundo. Y me dijo, no, vamos, con 5 empresarios Son te voy a cosas llamar. coyunturales y qué bueno que pasó. Qué bueno que Qué pasó. bueno que Entonces, la credibilidad también viene acompañada de eso, porque hoy en día hay mucha careta. Es lo que te decía Qué ahorita. vaina. Hay mucha careta de que... ¿Cómo por ejemplo, que hay careta? Claro, Estamos en porque- carnaval, en carnaval. No. O sea, usted me está diciendo que durante los medios de comunicación y la televisión hay careta. O sea, Sí, es un claro. carnaval permanente. Claro, porque por ejemplo, Qué en los vaina. últimos años, con esto de la democratización de los medios, ha llegado muchísima gente sin capacidad, no decir sin capacidad, con poca capacidad, con poca preparación, que se han convertido en fábrica de chulería. Pero ¿cómo usted le dice careta y ahora fábrica de chulería? Sí, una Yo fábrica no de chulería. entiendo. Ese sí es bueno. El mega ministro, el qué sé yo qué, o sea, a crear dioses, que tú lo escuchas y dices, pero este está en el Olimpo, pues este no es humano. Esto no es humano. Este tipo es que un semidios, y ese sí es bueno. Entonces se han convertido en fábrica de chulería y le va bien por eso, pero que la gente no busca eso. Yo no quiero dejar pasar, tocar un tema político con usted. Ujú. Ahora acabamos de pasar las municipales. ¿Qué le parece las próximas elecciones? ¿Cómo usted ve ese panorama en la República Dominicana? Bueno, eso, desde mi punto de vista, el próximo torneo electoral está un poco confuso. Confuso porque hay un amigo suyo que estuvo aquí en este podcast, Roberto Rodríguez, Ah, no, ¿Verdad? el maestro. el maestro, que él utiliza unos términos que quizás yo no recuerde en el momento, pero que tiene que ver con la realidad y la percepción. Una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción. En estos tiempos del posmodernismo y de la posverdad, la percepción muchas veces cambia la realidad o está por encima de la realidad. No entendí, explíqueme. Bueno, la percepción hoy en día juega un papel preponderante en base o por encima de la realidad. ¿Qué está percibiendo la gente en Entonces, este momento? Entonces, por ejemplo, hay gente que hoy son varón y mañana se perciben hembra. No. Pero por Ah, ponerte un caso, ajá. caso. Me bebo un poquito de agua, siga. Toma un caso, por ponerte un ejemplo. Entonces, se perciben hembra y ya son hembras. Aunque la realidad es otra,
pero ya se perciben y quieren que lo perciban así. Lo mismo pasa en la parte política. Hoy en día se invierte mucho en el marketing, en hacer mucha percepción para que la percepción se convierta en realidad. Pero eso no es nuevo. Eso es tan viejo. ¿Tú sabes quién es el padre de eso? Joseph Goebbels. Yo lo menciono. Hay gente que dice, Sí. tú eres narcisista, porque tú mencionas mucho a Goebbels, que fue el ideador de Hitler, ¿verdad? El promotor por excelencia de Hitler y del narcisismo. ¿Y qué decía Goebbels? Una mentira repetida Dicha muchas muchas veces veces, se convierte la en gente se la verdad. cree. ¿Y qué hizo el narcisismo en sus primeros años? Y lo mismo hizo con el montaje de los Juegos Olímpicos de Berlín durante el nazismo. ¿Y qué dijo Hitler en el discurso de cierre de los Juegos Olímpicos? Vayan a sus países y digan todo lo que ustedes están viendo aquí en Alemania que se está haciendo, que no es lo que ellos creen que aquí se está haciendo. Miren cómo lo han tratado a ustedes y cómo han sido, y miren cómo está la gente aquí. Y ahí fue, tuvo parte, un despegue importante, el narcisismo. Entonces eso mismo pasa hoy en día, que hay mucha gente que se ha afianzado en Maquiavelo, en Goebbels y otros tantos más, y entonces han creado estas teorías del marketing y entonces se vende una percepción ¿Cuál es su percepción? de que el Hoy panorama, ha pasado el de que tiempo aquí hablando con usted. el panorama político está un tanto difícil y hemos carecido de propuestas. ¿Le conviene al país que todos los poderes recaigan en el PRM? Históricamente hemos tenido problemas. Cada vez que todo el poder recae sobre un partido, no han jodido. Ocurrió en el periodo de Hipólito, cuando en el 2002 prácticamente barrieron. 29 senadores. La oposición sacó un solo senador. Sí, que fue Amable Aristi. No. Me parece. José Tomás Pérez. Fue del PLD, del PLD. y Amable del partido. No, Amable no aspiró porque tenía proyecto político presidencial. Ok. Si la memoria no me falla. Estoy hablando de memoria. Porque él le aspiró para el año 2004 contra Eduardo Estrella, que fue ese machot ahí, ¿verdad? Y entonces, cada vez que todo el mundo sabe lo que ocurrió aquí en el 2000, todavía estamos pagando los problemas de 2003, casi por 1.000 millones, la quiebra de Baninter y el colapso del sistema financiero. Y entonces, según lo que nos han dicho de lo que hizo el PLD con todos los poderes, está ahí también participando. O sea que cada vez que un partido político asume el control total de todos los estamentos en un país como el nuestro, que la institucionalidad es muy débil, Muy frágil. y que los poderes del Estado nada más están en la Constitución. O sea, nada más dice el primer poder del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Nada más están en ese orden en la Constitución. Solamente en la Constitución están en ese orden. Después, en la práctica no. No, porque dijo un expresidente. El líder es quien maneja el sobrecito. Entonces, yo quisiera seguir aquí con Henry, pero entonces usted no ve factible esa parte. No lo veo, no es factible. No es Inclusive factible. en el mundo, no en la República Dominicana, en el mundo hay una tendencia. Hay dos tendencias preponderantes. Una son esos gobiernos outsider de ultraderecha, Trump, que fue el primero, y luego por ahí María Cebá, está El Salvador, no, porque eso es un caso sui generis, por el caso de Milei, el fortalecimiento de Le Pen en Francia, el Vox en España. En Alemania están surgiendo unos movimientos con ideales narcisistas. O sea, el mundo va gran parte va para allá. Porque la parte política lo ha engañado, lo ha estafado y ya no se creen los políticos tradicionales. Entonces, ¿qué se ha hecho para combatir eso? Se han hecho grandes alianzas. Por ejemplo, ahora para presidir el gobierno español, se unieron de izquierda y de derecha grandes alianzas y nos repartimos esto para que un solo partido no tenga poder mayoritario o absoluto. Entonces, en el mundo hay una tendencia. Algo que no ha pasado aquí con la oposición. No, porque la República Dominicana ha estado al margen de todos esos procesos. Si tú te vas hacia atrás, ve que en un momento en todo
América Latina eran gobiernos de derecha, nosotros nos tuvimos al margen. Después eran todos izquierdistas, nosotros nos mantuvimos al margen. Después, todo este tipo de cosas. Entonces, en cierta parte, nosotros el país se ha mantenido como en una burbuja con relación a esos fenómenos. Porque el político dominicano tradicional es muy tradicional. Y el votante dominicano es muy tradicional. Por eso tú te puedes encontrar con un joven de 18 años, primer voto, que sus pensamientos son como un político de 70, 80 años. Sí. Por la parte que viene inculcándose exacto, de los padres. entonces, y te dice, yo voy a votar, ¿cuánto tú me vas a dar? Y al final vota por quien le dé la gana. Y vota por quien me da la gana. Y si tú ganas, no trabajo en una botella. O sea, un joven de 18 que se supone que lo que debe es crear oportunidades para su crecimiento Aportar y el de al su país. generación y al país, lo que te está diciendo, yo lo que quiero es una botella. Y yo lo que quiero son 500 pesos Sí, para pero ese es el votar. efecto de la corrupción en el país, al fin y Por al eso cabo. te digo que se ha mantenido esa parte tradicional. Nosotros podemos seguir hablando aquí, pero... Amanecamos. ¿Qué podemos hacer? Henry, mándamele un mensaje, el que usted quiera, a la gente que nos está siguiendo aquí en el podcast, El Camaleón. Así es. Bueno, gracias, agradecerle la invitación. Este espacio es suyo. Seguir apostando. Uno nunca hace su comentario al vacío. Yo soy testigo de eso. A veces cuando uno cree que nadie te está viendo, nadie te está escuchando o que perdiste tu tiempo, siempre aparece una gente. Yo te vi, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con eso. O no estoy de acuerdo con tu planteamiento. Está bien, pero al menos alguien te vio, Claro. alguien te siguió. Entonces, a seguir para adelante. Espero que me haya llenado las expectativas. Ya empezó el cliché. No, cliché no, porque tú sabes, hay muchas cosas en común de algunos invitados que han pasado por aquí y que uno no es muy abierto a hablar de uno. O sea, uno habla más de los demás y de las Sí. realidades que de uno mismo, que a veces hasta se le olvidan. Eso es lo que nos hace diferente aquí, porque normalmente nosotros hablamos de otro. Así En el es. caso de ustedes, o sea, que han venido muchas personas que se han sentido tranquilos, conformes, Sí, claro. pero cuando le toca hablar de ellos, a veces se ponen hasta nostálgicos, y eso es Así importante. Y nervioso. hay gente que se pone Nervioso, no. Hay gente que se pone nerviosa. Usted y yo tenemos que buscar un espacio, usted y yo, eventualmente, para volver otra vez. ¿Usted no quién le gustaría? Mira, hay mucha gente que me dicen, me he encontrado sobre la mutual que hemos hecho y sobre todo cómo nos entendemos. Yo le decía, mire, hay gente que no conoce muchas cosas y con nosotros hemos conectado bien. Inclusive yo he trabajado con mucha gente que a veces tú dices, concho, pero con fulano es difícil trabajar porque como que no conectamos. Entonces nosotros era todo el verso, o sea, hasta de mirarnos ya. Sabíamos por aquí que nos es lo que fuimos hay que hacer. y eso también, esa naturalidad con las cosas también nos ha hecho que afiancemos. Bueno. Y es fruto también del proceso de salud que pasamos que nos unió. Sí, claro, sin lugar a Claro. dudas, sin lugar a dudas. Henry, agradecerle a usted, siempre con el respeto que usted y la deferencia, su tiempo, la visita aquí. Mucha gente en la calle me ha dicho recientemente, mira, pero tú eres el que tiene el podcast. A esa gente que nos sigue, agradecerle que nos ha... dime. No quiero dejar pasar No, dígalo. ahora que yo no quiero dejar pasar la oportunidad, ¿verdad? Agradeciendo a toda esa gente que de una u otra manera se han convertido en puentes en nuestra vida. Por eso al principio decía, es que yo rompí la fila. O sea, yo no hice la fila. Lo que le ha tardado a gente años, 10 años, 15 años, 12 años, fue rápido. Yo recuerdo cuando yo inicié, y ya que estamos en la parte final, José Luis Bautista y yo interactuamos por primera vez por una casualidad, para los que creen en eso, o la coincidencia, esas cosas. Fue algo que no estaba planificado. Fue una simple conversación, un viernes por la noche, que yo fui a buscar a alguien y ese alguien no estaba
hice un comentario delante de una persona, él lo escuchó y me dijo, óyeme, tú eres la gente que yo ando buscando. Pero yo nunca he hecho televisión. Sí, eso fue un viernes en la noche. Nos juntamos el lunes a las 10 de la mañana en mi oficina. Yo pensé que era un principio, que era un relajo para usarme, vamos a decir así. Fui a las 10, ese fue un lunes, para hacer un programa en la tarde de deporte que él tenía. Fui a acompañarle a ver cómo él hacía el programa. Al otro día, que es mi segundo día, o sea, fuera del aire, era ver cómo se hacía un programa, porque yo nunca había ido a un programa de televisión. O sea, ni siquiera a un estudio televisivo yo hubiese estado al momento que estaban haciendo un programa en vivo. Fui a ver. Al segundo día, fui a verlo también. Al tercer día, me permite ya compartir con él en escena. Y al cuarto día, se fue para la capital y me dijo, hoy no va a ser el programa porque yo estoy en la capital. Ahora, si tú te atreves a hacerlo, no hay problema. Y yo dije que si me atrevo, vamos a hacerlo. juego a la lata. Y cuando llego allá con mi producción al canal, dice el máster, mira, la computadora de donde pasan la producción está dañada. Si tú quieres, tienes que hacerlo de comentarios. Es más, no solo de comentarios. Es que ni siquiera una pausa puedo hacer. Entramos al programa y cuando pasemos, nos vamos. Tú nada más tienes que decir, dame 2 señales. Para iniciar y cuando terminar. Nos vamos. Y yo recuerdo que lo hice. Así. Usted forma parte de la nueva generación de comunicación. Lo dije al link. ¿De qué? La nueva generación. Digo la nueva generación, claro, porque sabemos lo que estamos hablando, porque hay una gran camada de comunicadores exitosos. Hay otra después. La Vega, sí, claro. No, y en el país. Porque esto ya no tiene límite. O sea, esto es a nivel internacional. No, claro, no hay límite geográfico para este espacio. Entonces, usted forma parte de eso. Entonces, para mí, compartir con usted ha sido de gran satisfacción. Dice Rubio Acordeón, sabe que tiene un vocalista, pero él es la figura. Ajá. Le pregunta al vocalista, ¿cómo es que tú dices? Y entonces el vocalista le responde, el mejor de la nueva, viejito. Señores, para nosotros ha sido un placer. Espero que hayan disfrutado esta entrega con uno de los hombres más poderosos de la comunicación a nivel creíble. Bájenle algo. Honesto, íntegro, una persona totalmente transparente y que yo me lleno la boca de decir que soy amigo de él. Así que gracias por su sintonía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify y también a todos nuestros patrocinadores, Milton Pinturas, Manauri Car Expert, Salvador Cigarría, agradecerle la confianza que han tenido estos patrocinadores y darle la bienvenida nuevamente a Electromuebles Fanelli, que entra a nuestro staff de patrocinadores de el podcast, El Camaleón Podcast. Bye bye.